Tatiana Cloutier ya se vio con Claudia y van a ver que va a ser de su equipo. ¿Y qué pasó? Fue de su equipo. Pero ya estaban ahí otros, no, que la chingada, que no sé qué, sacando conjeturas, que la madre del Y muerto. haciendo puro mame. Y a final de cuentas, pues se quedaron con sus dichos, pero ahí están los videos. Ahí están los videos. Aquí nosotros dijimos. Pueden ver mi canal hace 2 años, ya desde ahí estaban. Pues, eso ya tiene 2 años. 1 año y cacho. Decimos, aguanten. Aguanten. Y miren, ahorita ya Tatiana Cloutier ahí está. Y está haciendo un buen trabajo. Tanto como lo hizo con el presidente Andrés Manuel, ahorita lo está haciendo con Claudia Sheinbaum, está sacando buenas entrevistas, está sacando buenos dichos, está sacando buena información, y eso es lo importante. Eso es lo importante. Está sacando buena información y está sacando buenas entrevistas. Apenas tuvo una con Roberto Gómez Junco. Así es. No sé si la vieron, pero está buena la entrevista. Y está de Gaby Cuevas, ¿no? Que ahorita mencionaba Jesús, ¿no? Que pues era expanista, ¿no? Fue la que le pagó el amparo, mejor dicho, le pagó la fianza a López Obrador La fianza, exactamente. La fianza. Pero a ver, con el desafuero. Le pone el calladón a la querida López Rabadán, la vez pasada lo sacamos, y ahorita exhibe la mentira de la tarjeta rosa, de la tarjeta mexicana. Así como no podemos decir que todos los chapulines van a ser malos en el futuro, así como no podemos decir que todos los chapulines van a ser leales a la Cuarta Transformación. Ahí está Sergio Mayer, ahí está Germán Mentiras, ahí está Lili Telles, pero no podemos generalizar pensando que todos los que ya lleguen del PRI y el PAN son malos. No, tampoco hay que confiarnos. Yo estoy de acuerdo con eso. Exactamente. No hay que confiarnos. Y hay que ir viendo sus actitudes, sus formas, etcétera. Aquí Germán Mentiras viene del PAN, viene a Morena, traiciona a Morena, antes decía cosas buenas del presidente y ahora pues ahí la vemos, o lo vemos. Lo sacamos hace ratito, regrésenle. Y está así Lili Telles y así van a salir muchos, pero también van a salir varios políticos. Miren, ahí está Zoe Robledo. Ahí está Zoe Robledo. Que el que pedía, que pues lo comentábamos el otro día, qué madrazo le puso el presidente, güey. Le puso al presidente de que hasta se ponían playeras, voten por Hillary Clinton, ¿no? Ese fue un madrazo para Zoe Robledo estando ahí en la mañana. O sea, cabrón. Pero pues, quieran o no, está haciendo buen trabajo en el IMSS y Bienestar y está cumpliendo, porque esa es la función que tiene un político, un servidor público, el que tiene que hacer su chamba, algo que no hizo Germán Mentiras, por cierto, porque él era exdirector del IMSS, por cierto, hablando de personajes. Quieran o no, tiene un pasado muy oscuro, Bartlett, pero Bartlett está terminando esta gestión siendo una persona congruente, trabajadora y haciendo lo que le compete. Porque también es lo que en algún momento decíamos, tenemos que comprender los momentos políticos de cada persona, de cada actor político en su momento. Laida Sansores fue priista. Y ahora saca a Laida Sansores, que no lo hemos sacado aquí, pero hay que sacarlo, la plática de la casa del espionaje allá en Campeche, que son fuertes declaraciones, donde dice cómo la espiaba, cómo había micrófonos hasta cuando hacía el amor. Lo dice Laida Sansores, tiene las transcripciones de la persona que la espiaba. O sea, tenemos que entender que Bartlett pues estuvo con un sistema anterior político que trabajó con él y que tenía que, porque antes en el PRI es algo que ahorita la gente a lo mejor no lo dimensiona aquí, que Jesús, audiencia, antes el PRI era o copelas o cuello, o te alinas o cuello.
Lo dice la misma Laida Sansores. Cuando yo renuncié al PRI, dije, no mames, me van a matar, me van a secuestrar, me van a desaparecer, etcétera, etcétera. El mismo Gerardo Fernández Noroña, cuando fue en su momento los momentos políticos de cuando se le fue a la yugular a Felipe Calderón y a Genaro García Luna, siendo que lo que vemos hoy, ¿quién era Genaro García Luna? Tenía toda la razón. Entonces, son de esas cosas que luego no dimensionamos y prejuzgamos si viene uno u otro. No sabemos, a lo mejor, fíjense cómo son las cosas. ¿Qué fue lo que sacó en estos meses, en estos años, Laida Sansores con los PACs de algunas diputadas del PRI? Donde Alito Moreno, ¿ustedes creen que Alito Moreno, siendo el perverso, miserable de Alito Moreno, no ha de haber amenazado a diputadas o a diputados, o te alineas, o saco esto, o lo filtro, o la chingada? Así es de perversa la política, pero también hay otro lado de la política donde hay políticos que sí quieren hacer su chamba. Y digo, no es que justifique a todos, porque también hay de políticos a políticos, pero a lo mejor hay personas que con un pudor muy, muy limitado, pues dice, yo no, mejor ni me meto, cabrón, y ni la hago de a pedo, porque yo no quiero que al rato me quemen, o yo no quiero que al rato salga esto, porque tienen familia, porque tienen seres queridos, porque tienen hijos, etcétera. O sea, hay que ver todo el panorama, todo el contexto. Dijo, no justifico a muchos políticos, pero hay políticos que a lo mejor en su inocencia, en porque apenas empezaban, en porque tenían las ilusiones, se dejaron llevar por el canto de las sirenas de Alito, de Meco Cortés, de fulano, de perengano, de sultano, y los tienen bien agarrados de los ovarios, huevos o como les quieran llamar, y se chingan, porque también puede pasar, ¿eh? No es algo descabellado lo que estoy diciendo. Entonces, híjole, o sea, pero es algo que se tiene que ir limpiando de la política mexicana. Y que esperemos que se vaya acabando esos cacicazgos, que se vayan acabando esas malas prácticas, que se vayan acabando todo esto que desgraciadamente mancha no solamente la política, sino que mancha la vida pública de nuestro país. Hablamos de periodistas, de políticos, de empresarios, de muchas personas. Y no es porque uno no tenga cola que le pisen, pues digo, que me vayan a sacar a mí que soy bien pedote. Sí, soy bien pedote y me vale madre, porque lo soy y lo he dicho aquí y me vale madre. Pero de ahí en fuera, a ver que me saquen algo. Digo, es un decir, ¿no? Porque también es bien fácil hablar de los demás cuando uno puede tener la cola bien zurrada, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, es interesantísimo este tema porque hay que ver todo el abanico de posibilidades y de vertientes de lo que pasa en la política, de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa con los empresarios, de lo que pasa de los intereses económicos, de los intereses fácticos y de todo lo que está pasando en nuestro país y que ahorita lo estamos viendo multiplicado por 10 y como van a ir pasando las semanas, lo vamos a ver multiplicados por 20, 30, 50 o por 100, porque es parte de lo que van a buscar para generar una narrativa como el tema, como este güey que vino aquí, el pinche fachito ay, los lameculos de los muerde almohadas y que no sé qué, narcopresidente, ya, con eso valiste verga, güey. O sea, si eres un pinche bot, un troll, que por 2, 3 pinches pesos te vendes, puta, güey, pues qué chingas voy a perder el tiempo con esta gente pendeja. Yo no voy a perder el tiempo con ella. Hay cosas mucho más importantes que dialogar, que decir, que hacer, como lo que nos comparte Jesús, con su conocimiento de leyes, con su conocimiento que tiene de vida, con lo que Quique.
para estarme metiendo ahí con un pinche bot pendejo. Sácale punta nomás ahí, piensa que ese güey piensa que con su pinche comentario, ustedes defienden al el narcopresidente, piensa que con ese pinche mensaje, ya toda la gente del chat, fíjense cómo es la gente pendeja, piensa que con ese pinche mensaje del chat, ya toda la gente va a votar por Xochitl Gálvez. No mames. Esa es su pinche ideología, su pinche mentalidad tan vacía, tan estúpida, que, pinches mordealmohadas de López Obrador. Ustedes defienden al narcopresidente. Ya, no mames, güey. Ya, cierra el canal, Quique. Ya. Jesús, vámonos, güey. Ya. Ciérralo, güey. Ya. Se acabó, güey. Por ese pinche comentario, güey. No mames, güey. Hay que salir a votar por Xochitl Gálvez. Ya. Les agradecemos mucho haber estado en este viaje que se llamó Hasta que el cuerpo aguante. Sáquense la chingadas, güey. Dice Joan. Me da verte, mi Rosy linda. Rosy nos acompañó los años de la resistencia, cuando estábamos en soledad y solo habían 3 periodistas, que eran Juan, Martín y Rosita, y un fotógrafo que era Alan, porque todos los demás, pues el gobierno los amenazaba, en fin, y se fueron desapareciendo, y nadie cubría nuestra lucha, solo ellos se quedaron. Rosita estaba en proceso. ¿Ya no estás en proceso? ¿Ya te jubilaste? Ya me jubilé, no, todavía no, pero ya estoy en proceso de hacer el proceso de jubilación. En proceso no estoy reporteando ahorita, pero... Claro, pero muy bien, me da mucho gusto que nos acompañes, porque a ti te tocó vivir cuando encontramos el famoso centro de espionaje, que les voy a platicar más brevemente los antecedentes. Pues estábamos en la Plaza de la República, teníamos el campamento, era toda, pues un condominio, ¿no? Horizontal que teníamos, ¿no? Y cada quien iba haciendo su casita más grande. La mamachona ya tenía hasta balcón, ¿no? Pues ahí vivíamos por meses. 8 meses. 8 meses. Fuimos a robarnos 2 baños y con esos 2 baños apestaba todo, ¿no? Pero nos acostumbramos a todo. Entonces, bueno, ahí vivíamos y la verdad que a ratos no había mucho que hacer, incluso por eso todas las tardes hacíamos estas reuniones en donde salieron muchos oradores, los niños, cada quien decía sus sentimientos, los solecitos, que se hizo la escuela de solecitos, de niños que hoy son los jóvenes que hoy están, salíamos y dábamos una marcha. Alfabetización, ¿no? Sí dábamos ahí nuestros cursos, lo hacíamos también cultural, ya luego entonces ya en la tarde salíamos así como una rutina, salíamos a hacer nuestra pequeña marcha con nuestras banderas y nuestros cantos, y ya luego terminábamos en un círculo donde se oraba, ¿no? Y que era también muy bonito. Entonces una vez se oraba en católico y otra vez se oraba en cristiano, porque teníamos de compañeros que pertenecían a las 2 religiones. Entonces, pues se fue haciendo una familia muy bonita, muy unida. Nos faltaba, hoy me doy cuenta, organización, porque pues nunca apuntábamos, les digo, ni quiénes eran los que estaban en la lista. Y bueno, cuando sufrimos la represión, que esa es otra historia, fue muy duro porque no sabíamos ni quiénes habían muerto, ¿no? A quiénes habían matado en esa represión. Pero ahí también nos llegaban como muchas noticias. De por sí ya ven que los chismes pues aquí llegan por todos lados, y ahí que te ven que estás en un lugar pues se acercaban con mucha facilidad. Pero entonces ahí nos llegó la información de que había un centro de espionaje. Entonces que hay un centro de espionaje y que estaba a 3 cuadras del campamento. Pues ya nos dio curiosidad, ¿no? Y desde eso entonces empezamos yo a pensar, porque a mí me dicen, ¿no?, esto de espionaje y así, es como, y la investigación, ¿quién nos espía? Por eso es que yo les digo, yo estoy en contra del espionaje porque lo he sufrido y sabemos qué es eso, ¿no? Entonces, nosotros empezamos por espiar, dijimos, y teníamos que saber exactamente de qué se trataba. Quien nos da la noticia nada más sabía eso, que le constaba que ahí había ido porque él entró a hacer una reparación y ahí se dio cuenta y entonces nos pasa la información. Y entonces empezamos a espiar a los espías. Entonces es cuando empieza la historia, y que fue muy bonita. Yo me sentía Sherlock Holmes, ¿no? Que era así como mi héroe, ¿no? De niña. Me había leído todos los libros de Sherlock Holmes. Entonces
Después de que llegábamos, ya volvía yo a salir tirada en la camioneta, ya nos cambiábamos así, mi gorrita y todo, y ya nos íbamos para que creyeran los que nos, porque nos seguían, no nos dejaban un minuto. Fue un acoso de todos los días. Entonces ya salíamos y empezamos a darnos cuenta de cómo funcionaba, a qué horas entraban, cómo tocaban, y que incluso no era una casa, resultó que eran 4 casas. Tardamos como unos 3 meses o 4 meses, nos llevó la investigación, pero llegamos a tener los datos. Entonces llega el día que no se había parado el presidente, que venía siempre a las tomas de posesión, pero como fue tan, aquí el fraude fue tan evidente y estaba convulsionada aquí Campeche, no quiso venir Cedillo. Entonces después de 6 meses dijo, ya voy a ir. Y entonces ese 2 de marzo, el 3 de marzo, entonces ya tomamos nosotros una decisión, que yo dije, ahorita están muy nerviosos porque viene Cedillo, en fin. Y entonces, y ya dijo, bueno, vamos a un grupito pequeño, empezamos nuestra estrategia, y voy y le digo a mi papá, oye papá, hoy voy a tomar el centro de espionaje. A mi mamá, si se lo hubiese dicho, hubiese rezado, y no, hijita, ¿cómo vas a hacer eso? De ninguna manera, porque además era riesgoso, no sabíamos ni qué tenían, ni si tenían metralletas o cómo nos iban a recibir. Nosotros teníamos un niño con su ganzúa que abría las puertecitas así donde tomábamos edificios y cosas ahí del registro civil, haciendo investigaciones, porque todo era para nuestra investigación. Pero bueno, la cosa es de que mi papá me dice, cuando yo le digo, voy a tomar el centro de espionaje hoy, o qué crees que mejor pongo mi denuncia en la policía. Mi papá tenía un lenguaje, pero matemático, y más, solo me contestó, error. Me dio una fuerza, les digo, ¿no? Que entonces con ese error de que no podíamos ir a la policía, ya habíamos intentado otra vez, lo habíamos denunciado, y cuando llegamos ya no había nada, se habían llevado todas las boletas que habíamos visto en esa ocasión. Entonces, bueno, cuando llegamos al centro de espionaje fue interesantísimo, porque voy con un grupo de mis 15 guerreros, ¿no? O sea, acompañándome, y eso que estás tan tensa, pero que no que crees que estás así como muy segura, pero a aquel ladrón se le ocurre tocar la puerta, ¿verdad? Entonces yo pero yo creo que vi así como el tan, ¿no? Alguna clavecita tenía, pero le di a la clave, ¿no? Entonces abren la puerta, toqué la contraseña. La ganzúa no nos iba a servir de nada, eran unas chapotas, así que tenía una puerta. Aquí están de los que lo vivieron, dice, sí, era enorme. Y entonces la cosa, yo les había avisado a los periodistas que siempre estaban allá para escuchar, y sobre todo que estaba Cedillo, estaba llena la plaza, y les dije, no se vayan lejos, a las 8 de la noche voy a darles una noticia. Primero, digo, voy a ver si de veras puedo entrar, a lo mejor no puedo ni decir, no va a pasar nada, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando abren la puerta, pues el señor me ve, y era el señor que cuidaba pero primero el que me ve es el velador. Entonces el velador se espanta, y yo también, así como que, ay, los dos casi que nos echamos para atrás. Pero entonces reacciono y le digo, esta es una casa de espionaje. Y entonces él sale corriendo y se va, y nunca volvió, ¿eh? A él sí no lo detuvimos, además pues era el velador, y ya tenía unas macetitas así de enfrente, y ya nomás entramos, y entonces ahí sí aparece Valente Quintana. Valente Quintana entonces se sale del cuartito donde tenían la máquina. Era una casa que no tenía ventanas, era todo como un encierro, y entonces aparece un señor que era con la cara blanca, así como, pues no digamos Frankenstein, porque no, pero era una cara muy rara, porque no tenía luz ese lugar, ¿no? Era deprimente. Su padre, yo había investigado, Valente Quintana fue el Sherlock Holmes de México, era un agente muy famoso, un gran detective. Que no tuvo a su cargo la investigación del asesinato de Álvaro Obregón. Totalmente, tú que sí sabes, claro, pero este no era investigador, este era espía, ¿no? Era muy distinto al papá, pero bueno, la cosa es que no me tocó conocer al papá, que me hubiese encantado, que se vestía muy elegante, con oficinas, y era muy reconocido, y con este señor que el pobre estaba en un cuchitril, todos amontonados. Entonces, claro, sale y se va a tratar de estrangularnos, ¿no? Entonces, los compañeros hay muy valientes, y
La cosa es que le rompen un diente, le sangran la boca, y entonces ya le para y logramos entrar, pero sí actuamos rapidísimo, mejor así como si fuera la policía de Marcela. No, vamos, y entramos al cuarto y estaba la máquina funcionando, los espías adentro. Fue maravilloso, así como que superó nuestras expectativas y estaban los hojas y hojas y cintas y cintas, ¿no? Pero todo era un cuartito el chiquito. octopus estaba a todo lo que La daba. máquina. Era una máquina que parecía un cajero automático de los de ahora. Así como un cajero automático. Era algo parecido a un cajero automático. Y la habían traído de Israel. De Israel. ¿Sí te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Oye, lo más emocionante esa noche, gobernador, es que hubo un operativo policial, pero para rescatar a los espías, si se acordaron. Fue divino, porque entonces cuando ya estábamos adentro, primero me le enfrento al Valente Quintana. Tenía tantas ganas, así era, porque lo primero que saco un cassette que eran entonces, y escucho la voz de Romeo y la mía, de esos momentos que dices, vamos a hacer como que, porque ya sabíamos que nos espiaban, para asustarlos, ¿no? Y yo le decía, no digas esas cosas, mira, ahí está Valente Quintana, ahí se ven. Yo estaba rete jovencita, mira nomás. 26 años. Sí. Pero todo lo que encontramos es el descubrimiento de un centro de espionaje más grande que se haya dado en el mundo. Encontrar a los espías, al jefe, él era el director del espionaje. En flagrancia. En flagrancia, con las máquinas trabajando. Oigan, era para que los tuvieran en la cárcel todavía. Y todavía no los meten, yo sigo ahí como amparándome para que no se cierre el caso. Pero lo más emocionante, gobernador, es que se les llevó a la entonces PGR y usted estaba quitándose y ellos estaban saliendo. Sí, no, porque ustedes se adelantan a la historia, ustedes cuentan la historia, ya ellos pagaron la entrada completa, no para el cinito. No, es que cuando, después, primero, ¿cómo reaccionas? Yo no sé si te acuerdas, pero la primera hoja que leemos era de un periodista y decía, y entonces se agasajó con ella, y era él, no tenía un apodo, ¿no? El caramelo. Todos eran sobrenombres. Había la piraña, Dulce, Caramelo. El caramelo, ¿no? Entonces, y le ponía el caramelo. Escuchen decirle no es apodo, era su clave. Pero al pobre que lo está leyendo, era el suyo, le tocó leer el suyo. Entonces, soy yo, pero decía, no me agasajé, solamente le di unos besitos, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es de que estaban enterados, no solamente así como esto que nos entregaron a nosotros, que era sobre una persona, no, esto era sobre toda la sociedad campechana, porque esa máquina recibía 3,000 llamadas al mismo tiempo y era capaz de pasarlas en versión estenográfica automáticamente sin errores de ortografía, ¿no? Entonces, imagínense la capacidad que tenía la máquina. Entonces, pues impresionante. Ellos asustadísimos, y yo le decía al Valente Quintana, tenía ganas como, ay, no sabía qué es, ahorcarlo, qué decir, me espiaba, sí, ese es Romeo, ese soy yo. Entonces, pero como no decía malas palabras, entonces, yo creo que tú me las enseñaste, bueno. Entonces, muy contenida, le empiezo a decir que eso no se hacía, que cómo espiaba, queriéndole echar el sermón de la montaña, y era así con su cara, su sangre que le corría. Tranquila, Laida, acuérdate, humilde en el triunfo y grande en la derrota. Eso es lo que dice tu padre. Sabía todo lo que decía mi papá, sabía todo lo que yo decía, se había aprendido mis frases, bueno, hablaba como yo. Entonces fue así como bien impresionante cuando me dice eso. Entonces ya me tranquilizo, dice, hoy soy yo el derrotado, tranquila, me tranquilizó. Entonces dice, vamos a hablar al patio. Entonces el patio era como, pues aquí un cuadrito, un cuadrito de 2 metros cuadrados, ese era el patio. Entonces los compañeros, no, te va a tratar de ahorcar. No, pues en 2 metros ustedes se abalanzan cuando vean que me esté ahorcando, ¿no? Entonces ya la cosa es de que nos sentamos en el suelo porque ni dónde sentarse. Y entonces me piensa a contar cómo había sido para él esta experiencia. Entonces me dice, Laida, primero 4 años
no tenían la máquina, el Octopus. Entonces, era muy sencillito. Entonces, él tenía que escuchaba, luego transcribía, porque si te das cuenta, te escucho, te transcribo, luego te sintetizo y después te analizo. Entonces decía, antes de pasarle la tarjeta al gobernador, entonces, por ejemplo, yo siempre les digo el ejemplo, decía, y Romeo se peleó, le dijo a Laida que no sé qué, y Laida le dijo no sé qué, pero su voz era dulce y melodiosa. Conclusión, se quieren, ¿no? O sea, entonces, la conclusión es que como que si no nos hubiésemos peleado, ¿no? Entonces, él sacaba su conclusión final y esa era la que iba al gobernador. Entonces, bueno, ya después de ahí, pues, ¿qué hacemos con tantas sogas? No, pues vamos a llevarlos a la PGR. Teníamos todavía confianza, creímos que habían instituciones. Entonces, pero entonces llega la policía, todo un batallón que llegó con el señor Subieta. Los antimotines. Y entonces se ponen de un lado de la calle. Pero entonces sí se vienen los del campamento que estaban allí esperando. Entonces dijeron, ahora sí, Laida, se acabó la resistencia pacífica. Venían con machetes y con todo, dispuestos a darnos hasta matarnos, ¿no? Entonces, pero los que tuvieron miedo, le pensaron, fue la policía. Miraban y decían, ¿qué hacemos? Pero lo que tú decías, ellos venían para rescatar a los espías, pero no había manera ya de rescatarlos, ¿no? Estaban ya rodeados y estaban ya de un lado de la calle los espías, y los espías, la policía, del otro lado de la calle los muchachos del campamento, y los periodistas, ya estaba TV Azteca, estaban Televisa, todos los medios nacionales estaban pues cubriendo la batalla campal que se iba a dar, ¿no? Pues iba a haber sangre, estaba la cosa muy emocionante, ¿no? Así todos midiendo su distancia. Entonces dijimos, no, pues vamos a llevarlos a la FGR, hoy la FGR, vamos a llevarlos de uno por uno. Entonces por la parte de atrás los sacábamos por donde estaban los nuestros, llevamos a uno, veníamos por el otro. Uno de ellos era el suegro del secretario de gobierno, del Cucho. El secretario de gobierno con el exgobernador Salomón Azar, pero lo mantuvieron como director justamente de ese centro en el gobierno de González Curí. Lo siguieron manteniendo. Sí. Ante Omaña. No, Valente, en el organigrama aparecía Cruz Manuel Alfaro, debajo de él aparecía Valente Quintana, el segundo de Valente era Dante Omaña, y luego venía también el tercero, era el hijastro de Mario Mena, que había sido de la policía. Tenían finísimas personas. El señor Omaña me dio mucha ternura porque se iba caminando, él había sido militar, ¿no? Entonces decía... 30 años de militar. 30 años. Se retiró. Qué vergüenza, qué vergüenza. En telecomunicaciones. Sí, fíjate, sí. Y él sí se ve que se sentía muy apenado. Me daban ganas de decirle, váyase corriendo. Yo hago como que no lo vi, ¿no? Porque me daba muchísima ternura de ver cuánta dignidad. Dentro de todo el desastre, él mantuvo. Hasta le pidió su cigarro a Rosita y le dijo, si no me lo das, te lo compro. Ese día fue Valente, ese era Valente. Ese día recordará que era día de quincena, porque tenían sus paquetes allá. Así, claro, había mucho dinero. Ustedes dicen el final de la historia. No, sal y pimienta. Pero la cosa es de que logramos llevar a los tres a la policía. Valente Quintana no se quería ir. Yo le dije, mire, aquí lo van a linchar. Están muy enojados mis compañeros y pues sí traían sus machetes. Nunca habían dicho ni una mala palabra, pero yo no sabía cómo iban a responder porque ya estábamos hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que lo convenzo y los llevamos y los dejamos a los tres. No nos acabamos de subir. Primero, no los podemos recibir, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es de que viene Alvarito Arceo, que era diputado, entonces va y dice, claro que los tienen que recibir y aceptar, y hacen que nos los reciban. Pero nomás llegamos a la camioneta y ya viene alguien y nos dice, se están escapando por la puerta de atrás. Mira, nos quitamos los zapatos pero nos bajamos y otra vez todos los compañeros a corretearnos, pero se fueron por 3 rumbos e hicimos 3 equipos de así, pero no medíamos, y a corretearlos por las calles hasta que los logramos volver a reatrapar. Y entonces los atrapamos y ya los metimos a los 3 en mi camioneta detrás de mí. Ahí sí me hubiesen podido ahorcar, pero facilito, yo no sé por qué no se les ocurrió,
porque yo, ¿cómo los ponen atrás de mí, verdad? Yo mejor atrás de ellos. Pues la cosa es de que, entonces, ¿y ahora qué hago con ellos? Pues vamos a la otra policía municipal a ver si ahí no lo recibe. Y a la Procuraduría General del Estado. A la de la Procuraduría del Estado, no, pues no se los podemos recibir. Nadie nos los recibía, ya ni la Cruz Roja, ¿no? Ni los notarios que querían ir a dar fe. Nadie quería recibirlos, y a los de la FGR les digo, porque no, pues vamos a volverlos a llevar a la FGR. Cuando llegamos a la FGR ya tenía candados y cadenas, la habían cerrado, entonces que debe estar abierta todo el tiempo. Entonces, oye, se asoma un señor, le digo, oiga, pero ¿por qué los dejó ir? No querían hablar, ¿no? Entonces, imagínate, te encuentras un delincuente, y si no quiere hablar, pues lo dejas ir, ¿no? Entonces, no, entonces era la indignación. Pero pues ahora, ¿qué hacemos con ellos? Teníamos que seguir trabajando, nuestros paros, la cosa es de que nos los llevamos, pues vamos a llevarlos al campamento. Estaban muertos de miedo, no sabían que éramos pacíficos, no querían ir al baño si no los acompañaba un periodista, ¿no? Entonces, acuérdense de los derechos humanos, muchachos, no se vayan a querer desquitar con ellos, vamos a darles cafecito. No tomaban nada, creían que los íbamos a envenenar, ¿no? Los pobrecitos así, los teníamos sentados como en una banca así como de cemento. Creo que sí, había, ¿no? como de esas y parecían de los indios, así que estábamos así como rodeándoles y todos pues viéndoles la cara, ¿no? Entonces, bueno, ya sí salió porque el tribuna ahí habían atacado a los hijos, había sido algo miserable que hacían desde allá, porque entonces cuando empezamos a revisar, ahí estaban todas las listas de los que pusieron, a los que compraron, a los votos. El secuestro de Juan Camilo Muriño, también la documentación que se encontró ahí, apuntaba que se presume que se hubiera operado desde ahí el secuestro. Totalmente. Varios secuestros. Claro, sí, pero el de Camilo Muriño era muy notorio, que luego fue secretario de Gobernación, 3 cassettes de cómo se va haciendo el secuestro, ¿no? Ponme la de esta acá, y cómo también cuando ellos se daban cuenta quién cobraba mochada de los funcionarios, decían, cobraste 2 millones, me pones 1 millón en una caja de zapatos y lo dejas en la fuente de quién sabe qué, ¿no? A tal hora. Y así fuimos descubriendo. La cueva de Alibaba, le dijo usted en ese entonces. Era, sí, una cueva de Alibaba, pero era impresionante. El predio 33 de la calle 65. Ah, sí, ese es hay que irlo a visitar. Calle 33, ahí hay que poner ex centro de espionaje, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía sigue siendo, no. Pero sí fue, bueno, la cosa es de que ya con ellos, pues teníamos que ir a trabajar, teníamos que ir a hacer nuestro plantón al aeropuerto. Pues, ¿qué hacíamos? Teníamos que cargar con los espías y ahí los llevábamos atrás de la camioneta. Y entonces nuestro fotógrafo, Roberto, entonces decía, pasen, a ver, porque ya era noticia, todo Campeche lo sabía, que los espías. Entonces, pasen a verlos, aquí traemos a los espías que fueron detenidos la noche anterior. Y entonces la gente hacía colas, y debimos haber cobrado. Entonces, y se asomaban hacia la ventanita a mirarlos, eran así, y pase, rápido, el que sigue. Y todos iban pasando de uno por uno, ¿no? Fue todo un show, ¿no? Pero ¿qué hacíamos nosotros? Ese era nuestro trabajo, hacer plantones, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es de que, ¿y qué hacer con ellos? Era bien complicado. Y ellos, pues los pobres también tenían mucho temor, creían que éramos perversos, otros lo hubiesen cuando menos cacheteado, hecho algo, nada. Porque ya la plática esta, que les quiero decir, también es muy bonita, inolvidable. La plática en ese cuadrito de patio, me dice Laida, mira, traté de ayudarte. Yo te empecé a mandar mensajes para que te dieras cuenta que te estaban infiltrando gente. Se fue él involucrando en mi vida y me mandó unas cartas, empezaron a llegar unas cartas muy extrañas y Romeo, que es tan celoso, decía, flaqueta, quien esto le escribe, le ama. ¿Quién me amará? O sea, entonces yo empezaba a ver hacia los guardias de la casa, los de mi hermana Laurita, los que llevaban mucho tiempo, decía, se habrán enamorado de mí, ¿no? Entonces, pues no atinaba yo a ver quién era el amor secreto que tenía, ¿no? Y bueno, como no sé dónde guardé las cartas, pero
eran verdaderos jeroglíficos muy difíciles, eran rarísimas, pero porque él quería envolver así su mensaje, ¿no? Entonces dice, te das cuenta, y te quise ayudar, pero no es posible. Con tu familia es una bola de aduladores. Dice, no te dicen la verdad, ¿no? O sea, no me critican todo, ay, Laidita, qué bonita, lo hiciste requete bien, ¿no? Entonces, él se estaba dando cuenta qué estaba pasando y qué riesgos corríamos. Entonces, claro, el yo no ser sensible, dice, no había manera, pero que, Laida, te conozco más que nadie. ¿Te das cuenta? Y ahí es cuando me dice que yo te escucho, te transcribo, te leo, y cuando me voy en las noches, te dejo en stand-by para que cuando yo regrese vuelva a oír todo lo que dijiste durante la noche. Entonces, tenía yo micrófonos por toda la casa, en la recámara, toda mi vida. A los 4 años yo me espiaba a cualquiera de los espías, pero los últimos 3 años, de esos 7 años que él me espió, él estuvo a cargo de mí solamente, porque me convertí en el enemigo número 1 de Campeche, y esto para mí era como muy impresionante, yo tan buena niña, y era el enemigo número 1 de Campeche. Entonces, él se dedica y se concentra en mí, y luego, pues, lo vuelvo a entender, decía yo, sí se obsesionó de alguna manera, porque yo que me llevé como 20 cintitas de un señor que era el de finanzas, que tenía un apodo que no les digo porque se van a dar cuenta de quién era, porque, bueno, cuando ya se dormía mi muchacha, yo lo ponía y decía, ay, este señor Mango, no sé qué. Y tenía entonces que si la señora que se va llevando todo el amorillo y ahora se van a ir a comprar los muebles a no sé dónde y las peleas y lo que se van diciendo, entonces te vas involucrando en sus vidas. Y cuando se me acabó el último cassette, dije, ¿y ahora qué voy a hacer sin Mango? ¿No? Entonces ya me había yo involucrado con 21 cassettes, él con casi 4 años, él 3 años personalmente, pues claro que decía, te conozco más que nadie. Sí, me conocía más que Dios, me repetía palabras exactas de todo lo que yo decía y había dicho en algún momento que yo ya ni me acordaba, y él se lo había memorizado, porque además, les digo, Dios tiene mucha ocupación con tantos, pero él estaba para mí solito, ¿no? Entonces, ¿quién te puede conocer más cada palabra e interpretártela y luego sacar las conclusiones de tu conducta y todo? Pues claro, se llegó a involucrar, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo veía así de, no, pues muchas gracias por haberme tratado de apoyar, ¿no? Entonces, bueno, pero te pido por favor que esto no se lo cuentes a nadie, ¿no? No había terminado los 2 metros y ya les estaba yo diciendo, ¿qué creen que me dijo? ¿No? Yo estaba impactada. Y entonces cuando pasa junto a mí, me traicionaste, ¿no? Te pedí que no lo dijeras, me dice. Y digo, ay, sí, lo traicioné. Pero ¿sabes qué? Te lo voy a pagar, le dije. No voy a decir que tu esposa también es espía. Y a ella no la denuncié. Y ahí sí le cumplí a Valente Quintana todo el amor de su vida. Así que con eso le pagué, porque sí, de alguna manera los llegaron a detener. Ya en la mañana siguiente hablé al procurador general ya en México y aceptaron que me los recibieran y los pudimos entregar. Y sí estuvieron como una semana aquí como en prisión domiciliaria, pero tenía su juez consentido, aquí igual los gobernadores como hacen, o los funcionarios especiales. Entonces, la cosa es de que dijeron que ellos eran totalmente inocentes y a nosotros nos acusaron como de 41 delitos, ¿no? Allanamiento de morada, casi que secuestro. Bueno, la cosa es de que todavía estaría yo en la cárcel ahí pagándolos, ¿no? Tuvimos que meter a abogados, fue todo un caso de defensa y ellos como que no, eso lo hicieron para divertirse, y pues no pasó nada. Pero sí se sentía uno como, digo, pues ya ni hasta los de Almoloya, yo creo que cuando hacen el amor, yo creo que no los deben de estar espiando, ¿no? Pero a mí me espiaban hasta cuando hacía el amor, entonces se sabía pues todo lo que le decía yo a Cariñito. ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué fuerte! Fue durísimo, la verdad que muy irritante, pero pues también toda una aventura y que eso nos ayudó a levantar el campamento, porque siempre que queríamos levantar, ya decíamos, no, ¿cuándo? Mejor vamos a organizarnos y a seguir la lucha de otra manera.
y nos dividíamos en el debate. Y Andrés Manuel siempre decía, lo difícil de poner un campamento es quitarlo, ¿no? ¿Cuándo lo quitas? Cada vez que se enteraban de que íbamos a quitar el campamento, y Laida recibió millones de dólares en cuentas de Canadá para quitar el campamento, ¿no? Entonces, no lo vamos a quitar porque van a creer que sí deberá recibir el dinero, y así nos la seguíamos llevando. Entonces, sí, en ese momento dijimos, ni manera que crean que estoy recibiendo dólares si estoy desnudando al sistema, al gobernador, y porque... Hasta el propio CISEN, no, porque los espías fueron capacitados por el CISEN, en el sitio se encontraron hasta los manuales de operación de todos, CISEN, y 21 centros más, los habían mandado a estudiar a Israel. Pedimentos de aduana, contratos de compra, órdenes de desde el 94. Inició como algo de seguridad nacional por lo del 94, pero aquí en Campeche se pervirtió. Llegaron a espiar encontramos ahí hasta el propio gobernador. El mismo gobernador no sabía que también ahí lo funcionarios federales, el ejército. Sí, hasta el ejército lo espiaban. Fueron como 23,000 evidencias, ¿no? Sí, yo creo que más. Yo creo que más, y tan solo yo me quedé como con 7,000. Lo interesante, gobernadora, es que en ese entonces recordará que Santiago Krill estaba en la Cámara de Diputados y se comprometió a hacer un trabajo efectivo. A él le fuimos a entregar. Él se quedó con las 75,000 evidencias. Y sí, le fuimos a dejar las cintas, me guardé unas por si las dudas de recuerdo. El libro, porque recuerda que nos anunció un libro también. Sí, tengo que escribir el libro, pero se lo fuimos a dejar, y Santiago Krill me parecía que era una gente decente, pero cuando se trataba de espionaje, pues es que era el gobierno nacional el que lo hacía, ¿cómo los iban a delatar? Entonces, no dijeron nada. Cuando se los llevé a otro secretario de Gobernación, nada más vio los cheques, porque estaban todos los cheques, sus quincenas, todo estaba completito, ¿no? Todas las evidencias habidas y por haber. Las facturas de compra de los equipos, las facturas de las compras, los folletos, las instrucciones de cómo se trabajaban las máquinas. Totalmente. Que le daban mantenimiento, que por cierto les pagaban adelantado. Ahí sí no había austeridad. No, y los manuales, montón, los manuales. Ganaba lo que, pues yo era gano de gobernadora, ganaba un espía, y en ese tiempo. En el 98. ¿No? En el 98, pues sí, era significativo, ganaban muy bien. Y bueno, como tenían tanto temor, no entraron a la casa del espionaje, no se atrevió el gobierno, se quedó paralizado. Nunca imaginaron que podríamos nosotros entrar un día, que seríamos capaces de tener este coraje de hacerlo. Y entonces éramos los dueños de la casa, y entonces empezamos a revisar y papeles, y entonces vino uno y me traía, decía, Laida, mira, me encontré estos sobres, este sobre que tiene dinero. ¿Quiénes se lo encontraron? Fulano y fulano. ¿Cuánto es? Pues que 3,000 pesos. Repártanselo. Y venía otro. No, pues que me encontré este sobre. ¿Cuánto es? Pues quédatelo. Entonces viene otro, entonces me dice Manuel, encontré una maleta que no sé qué. ¿Y cuánto? Ya le iba a decir, quédatelo. Le digo, pues quédatelo. No, Laida, es mucho dinero, mucho dinero. Y como una salvación, porque ese día no teníamos ni para comer, porque no se nos olvidó ir a sacar dinero en el banco, porque toda la noche nos las pasamos en la casa del espionaje. Y fue tanto el dinero que tuvimos que nos dio para regresar a pagar todas las mudanzas, porque se venían de los pueblos con sus cosas y a vivir, aquí se quedaban a vivir. Entonces, para poderlos regresar a sus pueblos, nos alcanzó el dinero para todo. Así que de otra manera, no sé cuándo, todavía estaríamos en el campamento, creo, ¿no? Así que de eso sirvió, y pues Dios sabe por qué lo hizo. Es una experiencia muy fuerte, que después un año después, llego a Francia, y entonces no sé por qué salía, pero mi hijo me dice allí en el hotel, mamá, estás en el Washington Post en primera plana. Pero salgo con las banderas cuando eran las marchas, que eran tumultuosas, ¿no? Pero entonces por lo del espionaje ellos lo sacan de este centro que se había encontrado en Campeche, y diciendo nada más por un hilito que encontraron de los ETAs, un cordón, y con eso se hizo un escándalo internacional. Aquí encontramos todo, ¿no? Los espías a todo color, en Technicolor, la máquina
¿Qué más queríamos? Me acuerdo que fue Gerardo, mi sobrino, pues no sabíamos ni cómo apagarla, qué hacíamos con la máquina, ¿no? Entonces, Gerardo, que era el que le sabía más, éramos pues todos ahí de candorosos y no teníamos ninguna experiencia, pues ahí estuvo trabajando con la máquina y lo que nosotros logramos recuperar, no tienen ningún video de eso, eso lo debe tener Telesur, hay que pedirles porque, y yo también ahí lo tengo que tener también para recuperarlo, porque la verdad son momentos así como muy, muy fuertes y todo lo que después se siguió encontrando. Yo nomás ya para terminar les digo, así cuando los puse en el cuarto, dije, van a venir los periodistas que quieren saber qué encontramos, y a todos les di así bonches de hojas, ¿no? Porque eran miles y miles de hojas, ¿no? Entonces ya les decía yo, y mira, vean qué es lo que vale la pena, qué es interesante para poderlo comentar con los periodistas. Cuando regreso, parecía que eran como esas figuritas de intercambio. Si tú encuentras uno mío, me lo cambias sin leerlo, ¿no? Ese era el compromiso, porque estaban todos, se fue Juan Fulanito, estuvo en el hotel tal y tal, salieron hasta las 5 de la mañana. Con fotos, políticos, periodistas, empresarios. Todo Campeche. Si nosotros hemos dado a conocer todo lo que está en esos papeles, si hubiesen acabado la mitad de los matrimonios de Campeche, para empezar pronto. La mitad, aquí ves qué tan pecador es en este paraíso nos pusieron en un infierno también, ¿no? Entonces, era total el espionaje. Era total. Había un periodista que, no digo su nombre, que ya falleció, él empezó a revisar las casas igual, y encontró su renuncia del periódico donde trabajaba. Y dice, oye, yo hice mi renuncia. Todo tenían el control completo de ¿Y a ti no te encontraron de tu vida privada? No. Tú eres bien portado. Tú siempre fuiste bien portado. Pero lo que sí encontramos, lo que sí encontramos fueron evidencias de cómo se operó en el 97 el fraude. Y cómo vendió el PRD, fue bien elección, triste, claro. Hasta Amalia García entró. Cuando para nosotros nos estaban golpeando en una de las represiones. Para su campaña con el gobernador, su campaña por la presidencia del PRD, creo que negociando financiamiento con el entonces gobernador, Amalia García. Eso fue muy triste porque los que no sabían. Los del PRD locales también. Abraham Bagdadi. El hermanito querido, sí, Abraham Bagdadi estaba. Camilo Maza. Todos salen ahí y salen en el momento, uno de las represiones, cuando nosotros nos estaban golpeando, ellos estaban negociando en el cuarto piso, o sea, en este piso, ay, increíble, en este piso, aquí estaban negociando lo que les iban a dar de dinero por seguirlos poniendo, porque iban diciendo a y llámelos, entonces fueron tratando de jalarse, sacarlos del movimiento, pagándoles y comprándoles sus conciencias de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, claro que fue muy interesante y también encontré unas hojas que es también muy bonito, donde aparecía López Obrador. Entonces, pero él fue impecable. Entonces, cuando se las leía yo, le decía, mira cómo les contestaste aquí, y mira, pero yo queriendo decirle, mira lo que encontramos, ¿no? Está acá y aquí apareces tú y aquí apareces. Se pone a leerlos. Ah, qué bien les contesté, decía, qué bien les contesté. Sí, les contestaba, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que están aprobando todo? ¿Qué están recibiendo ustedes? Ya se vendieron. Los regañaba, él se daba cuenta, ¿no? Entonces, ahí ves cómo cuando crees que nadie te está mirando, cómo su conducta es congruente y es la de siempre. Y como del otro lado, el señor Abraham Bagdadi, pues, decía una cosa y hacía otra. Que el representante del PRD parecía más representante del PRI y hoy lamentablemente lo tenemos de consejero del INE. Es consejero del INE, el representante, sí, uno de ellos, sí, ya me acordé, claro. Sí, claro. Del Consejo General. Bueno, nos destapó muchísimas cosas. Del Consejo General. Sí, del Consejo General, sí. ¿El nombre? Uquib Espadas, ahí estuvo también dentro, pero es evidente, supimos mucho de todos los campechanos y además, pero le deja uno una marca, ¿no? No es fácil porque te das cuenta que 7 años de tu vida, yo esta vez me puse a leer, porque la memoria de alguna manera es una protección. Y cuando empiezas a recordar todo lo que dijeron de ti y lo que has dicho en tu vida, se te viene como se te agolpa
y no podía dejar de leer de la curiosidad hasta que empecé a ver negro, 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 ya me perdí, ¿no? Pero sí fueron momentos muy impactantes. Yo creo que esto del centro de espionaje debe de quedar como parte de esta historia de represión, de acoso a los ciudadanos, porque no es al delincuente al que persiguen, a todos los ciudadanos, y yo creo que hasta era su libro de morbo ahí para saber qué hacía cada uno y con quién se iba, por eso a todos los tenía en un estado de temor, ¿no? Así sembraron el terror en Campeche, y fue un terrorismo de Estado al que supimos responder venciendo el miedo con el coraje por luchar y seguir adelante. Y claro, pues eso dio la vuelta al movimiento y empezamos a organizarnos ya para ser partido político, y hoy aquí estamos. Rosita. Fue el germen, ¿no? Fue el germen Fue el germen. El germen. Eso nos ayudó, y creo que ahí acabó una historia. Es uno de los días más tristes de mi vida, haberme despedido de los compañeros cuando ya sabíamos que ese era el último día. Les dije, hoy hay que aprovechar, es el último día, y empezamos a hablar. Era un dolor. Ahí te das cuenta cómo las luchas sociales vinculan para siempre. Pero nos habíamos hermanado que familia, ¿no? era como morir, ¿no? De alguna manera, o que se murieran ellos, porque se iban a regresar cada quien a sus lugares cuando todos los días los veías todo el día, ¿no? Entonces, fue también, pues, recuerdos que llevamos. Fue el germen de la CODEREC y que a la vez evolucionó en lo que... Fue el germen de estar hoy organizados, de eso sirvió, ¿no? Así que, pues, un gran aprendizaje, y pues ya seguiremos contando otras historias que se encadenan, ¿no? Muchísimas gracias por escucharlo, cuando menos yo me desahogué. Muchísimas gracias. 26 años y no se ha cerrado el caso, ¿no? Sí, mi amor, gracias, bonita, gracias Rosy por haberlo vivido con nosotros, ¿eh? Y no haberlo olvidado, además, gracias. Qué fuertes declaraciones. Voy a cerrar aquí, amigas y amigos, pues el estamos martes del Jaguar, amigas y amigos, porque nos tenemos que mover para Achequeca, porque vamos a empezar el programa de Achequeca. Y pues bueno, agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros. Pensé que iba a durar menos, y ya tenía ahí otros temas para platicar, para mostrarles a todas y a todos, pero pues bueno, quedarán pendientes para mañana, quedarán pendientes para sacar esta información, o los hacemos en video, no hay ningún problema. Pero pues agradecerles, fuertes declaraciones de Laida Sansores, la casa del espionaje en Campeche. Híjole, esa no me la sabía, honestamente no me la sabía. Pero voy a indagar porque creo que sería interesante sacar más información, independientemente de lo que nos cuenta Laida Sansores y los periodistas que estuvieron involucrados, que estuvieron ahí en el martes del Jaguar. Pues también saber e indagar más sobre esto, porque es un momento histórico del espionaje del Estado hacia Laida Sansores. Híjole, qué fuerte. Y no solamente eso, habla de López Obrador, habla de el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el espionaje que se vivía en tiempos, pues, de Salinas, en tiempos de Cedillo. Qué fuertes declaraciones, ¿eh? Híjole, hay que estar al pendiente, y como siempre, agradecerle a todas y a todos que están aquí en el chat. Aquí los estoy leyendo, no crean que ando, ahora sí que soy multitareas. Le estaba diciendo a la buena Araceli, decía, Rafa, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, nada más que estoy escuchando y al mismo tiempo estoy preparando el programa de Achequeca para al ratito hacerlo con el buen Quique Castillo. Y pues bueno, invitarlos a todas y a todos que nos acompañen en Achequeca, porque vamos a hablar de esto y más. Se va a poner sabroso el programa. Como siempre, agradecerles a todas y a todos por su apoyo. Ya saben, déjenos su poderoso like, síganse suscribiendo y denle clic en la campanita donde dice todas y cada una de las notificaciones. Nos vemos en unos minutos. Chau, chau.